bienvenidos todos los seres conscientes que nos acompañan. Hoy queremos tratar un tema sobre el que nos parece muy importante hacer una reflexión más profunda. Quédense con nosotros, esto es Más Consciente. En años recientes han surgido grupos y asociaciones campesinas que han comenzado a repensar y modificar los métodos agropecuarios en todo el mundo, buscando realizar un proceso más consciente, natural y equilibrado, con técnicas que produzcan más, empleando menos recursos externos, reciclando y fomentando dietas saludables y adecuadas a la cultura regional, creando así una economía circular y solidaria. La agroecología es la aplicación de principios ecológicos en siembras y cultivos para conservar mejor los suelos y las fuentes de agua, empleando únicamente fertilizantes y pesticidas naturales, minimizando la contaminación de la tierra y evitando una mecanización excesiva. Es importante destacar que las prácticas agrícolas propias de comunidades indígenas originarias corresponden en gran medida a procesos que actualmente se le atribuyen a la agroecología. Tal es el caso de las chinampas de Xochimilco, que en muchos aspectos reflejan el uso del composteo de la agricultura sostenible de hoy. O como la tradicional milpa, un policultivo que se siembra en torno a las plantas del maíz para el autoconsumo familiar, combinando la siembra de chile, frijol, calabaza, quelite, tomate e incluso de plantas medicinales. De igual manera, destacan los cultivos organopónicos, la agricultura urbana de jardines orgánicos desarrollada en Cuba como una alternativa alimenticia ante el bloqueo al que ha estado sometida la isla durante décadas. La idea de la agroecología es integrar conocimientos multidisciplinarios para entender las propiedades y características de los suelos, así como la interacción de plantas, animales e insectos. De hecho, para algunos movimientos sociales, la agroecología es un método indispensable para alcanzar la soberanía alimenticia. Es claro que una sociedad más consciente tiene que actuar ante la deforestación, la escasez de agua, la pérdida de la biodiversidad, la erosión y el agotamiento de los suelos. Y la agroecología es una respuesta para alcanzar estos objetivos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Más Consciente, un espacio donde construimos conciencia a partir del diálogo. En esta ocasión estamos aquí, yo soy Juan Fontalvo y les presento a mi compañera La Conciencia. Hola Conciencia, ¿cómo estás hoy? Hola Juan, muchas gracias, qué gusto saludarte. Hoy la verdad es que me siento entusiasmada porque me he dado cuenta que cada vez se difunde más la formación, los productos y las prácticas agroecológicas a nivel urbano y local. Y también estoy contenta de estar contigo y con nuestros invitados. Muchas gracias por acompañarnos, Conciencia. En esta ocasión quiero presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Rubén Ángel Mandujano Barrios. Él es ingeniero agrónomo, fitotecnista, es maestro en fruticultura tropical, agroecología y desarrollo rural sustentable y dirige desde hace 26 años la granja ecológica Mandumet, un emprendimiento familiar donde se producen, procesan y comercializan productos agroecológicos bajo las marcas registradas Mandumet y Ecofruc Mandusano. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Mucho gusto por la invitación. También nos acompaña Isabel Vilis, quien es promotora de huertos comunitarios, licenciada en biología con especialización en diagnóstico y gestión ambiental, colabora en procesos colectivos para el fortalecimiento del tejido social con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos. También se interesa en investigar la acción participativa entre los actores de la agroecología. Bienvenida, Isabel. Hola, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues bien, hoy el tema lo enfocaremos hacia la agroecología y es por eso que ustedes que promueven este tipo de temas nos gustaría saber y que bueno, también para que nuestros oyentes lo puedan escuchar, es un tema en auge, pero hasta suena raro, ¿no? Muchos pareciera que no saben qué es eso. Por eso, estimado doctor Rubén, ¿nos podría decir de qué va, qué es la agroecología? ¿Cómo la entiende usted? Bueno, el concepto de agroecología es una ciencia muy reciente, apenas tiene unos 50 años de existir como concepto y como ciencia combinada. También es transformadora, conjuga fundamentos ecológicos con la agricultura, por eso también se le llama agricultura ecológica, pero persiguiendo algo muy importante que es la sustentabilidad. Ok, muy bien, muchas gracias. Isabel,
¿Cómo la defines tú, la agroecología, desde tu experiencia, de lo que has venido haciendo en los últimos años? Desde mi experiencia diría que es un estilo de vida fuertemente relacionado con tres cosas bien importantes, que es el ámbito científico, ¿no? Que es el que nos ayuda a entender las interacciones que ocurren entre todos los factores que hay en un ecosistema, o en este caso enfocado al cultivo, agroecosistema. También es un movimiento social, ¿no? Claro. Que tiene, a mi parecer, dos objetivos comunes, que es la soberanía y la seguridad alimentaria. Claro. Y por otro lado, pues también es un conjunto de prácticas que, si bien están fortalecidas por el conocimiento científico, nacen desde el conocimiento empírico, ¿no? Entonces, de esta forma se revalora el trabajo campesino, ¿no? Todos esos saberes, sentipensares que se han creado a través del tiempo gracias al trabajo de los campesinos. Muy bien, muchas gracias. Siempre me gusta escuchar las definiciones de agroecología de acuerdo a las vivencias de cada quien, y es que la agroecología surge a partir del diálogo entre los saberes campesinos y el conocimiento generado por la academia. Y actualmente la agroecología es una ciencia, como tú mencionas, Isabel, un movimiento social y un conjunto de prácticas, precisamente. ¿Ustedes consideran que en Veracruz se estimula este tipo de agricultura? Rubén, por favor. Gracias, Conciencia. Y bueno, debo decir que qué gusto es tener tan cerquita la Conciencia, mucho gusto. Sí, afortunadamente hay un interés creciente. Mencioné hace rato que como ciencia es muy nueva y realmente su papel de transformadora es lo que le está dando la importancia y la concientización en diferentes sectores. Por supuesto, tiene bastantes aspectos que de repente no la dejan desarrollar como uno quisiera, pero sí hay muchísimo interés. Si revisáramos, por ejemplo, las estadísticas sobre qué porcentaje hace algunos años, tal vez hace 20 años, se tenía de parcelas con manejo convencional y cuántas se tenía con manejo agroecológico, pues era una cifra muy distante. Ahora, por supuesto, todavía siguen dominando, desafortunadamente, las explotaciones convencionales. Pero ya son bastantes lunarcitos de parcelas agroecológicas que cada vez se van haciendo más grandes y se van juntando algunas. Claro. Y el interés es creciente. Y bueno, justo usted lo mencionaba, lo difícil que es pasar, ¿no?, de la agricultura convencional a la agricultura agroecológica. Y en ese punto, ¿cómo podemos involucrar a las nuevas generaciones en este tipo de temas? Es como un asunto que a la gente le preocupa bastante. Y ahí es donde yo quisiera preguntarle a Isabel, ¿cómo los huertos escolares pueden ser una herramienta para vincular a las nuevas generaciones en este tipo de temas, como lo son la agroecología? Bueno, pues primeramente entendamos que un huerto escolar es básicamente un laboratorio vivo, ¿no? Un laboratorio vivo donde infancias, adolescencias, juventudes pueden aprender distintas materias, ¿no? Llámese historia, porque en un huerto se cultivan distintas especies que han sido domesticadas a través del tiempo, ¿no? Entonces es una forma de incidir en ese tema. Por otro lado, por ejemplo, las matemáticas, la estadística, ¿no?, que está relacionada en cuanto a la sobrevivencia, el crecimiento de nuestras plantas, una infinidad de materias que nosotros podemos relacionar pues, con el huerto, ¿no? Entonces, es una herramienta pedagógica, porque también sirve, ahora, por ejemplo, cuando estuvo la pandemia, no teníamos que estar como en espacios donde hubiese mucha incidencia de personas. Y la ventaja en este caso de los huertos escolares fue que pues un huerto no debe estar en un lugar encerrado, ¿no? Siempre están en lugares abiertos, lo cual permite que haya una corriente de aire. Entonces es un lugar propicio y que de cierta forma hizo frente a ese tipo de, pues esa situación que estábamos viviendo, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Y bueno, existen unas cosas que llaman faros agroecológicos, que son iniciativas representativas que inspiran a otros en la región a seguir este camino ecológico. Y Rubén, a mi parecer, la granja ecológica Mandumed es un faro agroecológico. Cuéntanos un poco acerca de su surgimiento y la historia. Con todo gusto, es algo que me apasiona.
La granja agroecológica Mandumet surgió en el año de 1997, estamos hablando de casi 27 años. Por allí de marzo de 1997 hubo la oportunidad de adquirir un par de parcelas contiguas con una extensión de 3.7 hectáreas en total. Y bueno, desde un principio al adquirir estas parcelas, la mentalidad fue manejarlas de manera ecológica, ¿sí? Aunque en ese entonces estaba muy de moda el manejo convencional, ¿sí? Sin embargo, justo coincidió en ese mismo año la oportunidad de hacer unos cursos de una maestría en agroecología. Entonces ahí me terminaron de cambiar el chip. Y yo dije, bueno, hay otra forma de producir que es mucho más sensata, mucho más interesante, mucho más respetuosa, ¿no? Claro. Y entonces, cuando compramos las parcelas, pues eran 2 pequeños potreros. Claro. Y empezamos a sembrar arbolitos frutales y a poner cercos vivos de cocuite, de chaca, a generar biodiversidad, ¿no? Y se fueron sumando una serie de factores. Primero fueron los árboles frutales y los cercos vivos, después fueron los borregos, porque el manejo de las hierbas adventicias pues era a chapeo y era bastante tardado, costoso y trabajoso, ¿no? Incluso nos hacían observaciones los vecinos. Gasta usted mucho dinero, mucho tiempo en chapear las hierbas adventicias y hay unos líquidos que sirven para eliminarlas. Le digo, sí, sí los conozco. También las he usado, pero ya no quiero usarlas más, ¿no? Y quiero manejarlo de otra manera. Y empezamos a platicar sobre ese modo de producción que en aquel momento era diferente, ¿no? Bien, usted ha mencionado una serie de programas educativos que incitan o promueven la agroecología, ¿no? Uh-huh. Es por eso que, si lo quisiera retomar, para luego darle la palabra a Isabel, ¿cómo ha sido la evolución de los programas educativos en agroecología aquí en el Estado? ¿Cómo han evolucionado? Sí, ha habido, a través de esa conciencia que se ha formado, ha habido una evolución. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de dar clases 34 años en la Facultad de Ciencias Agrícolas de aquí de la Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa. Pasé por diferentes planes de estudio y ya en los últimos años aparece la experiencia recepcional llamada agroecología. Uy, para mí fue un gusto, ¿no? Y bueno, me tocó impartirla. Ahora hay una modificación muy reciente, ya no me tocó, yo tengo 8 años y fracción de jubilado, y hay una modificación del plan de estudios, pero se le da también bastante peso a los aspectos de la agricultura ecológica. Excelente, muchas gracias. Isabel, ¿tú has visto como esta evolución en los programas educativos o sabes de iniciativas que promueven la agroecología, no solo desde la academia, sino desde colectividades? Sí, fíjate que, si no mal recuerdo, tiene más de una década que en Jalapa se empezó a incidir sobre estos temas de agroecología, primeramente a través de la Universidad Veracruzana, pero esto se ha ido expandiendo y, por ejemplo, existe la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, ¿no? Okay. Que es una red muy bonita que utiliza las redes sociales para pues compartir saberes alrededor del cultivo de alimentos sanos desde casa. También existe, bueno, en la Universidad Veracruzana misma, hace un par de años se abrió la licenciatura en una UBI, se llama en Agroecología y Soberanía Alimentaria. Uh-huh. Por otro lado, está la Plataforma Metropolitana de Agroecología, ¿no? Que actualmente se está impulsando y que es más que nada una iniciativa comunitaria en la que busca visibilizar como todas estas experiencias de huertos urbanos, periurbanos dentro de la ciudad, ¿no? de Jalapa, y pues bueno, también se está extendiendo a otros espacios de la República Mexicana. Afortunadamente también existe ahí el apoyo del gobierno, ¿no? Entonces, con programas para la capacitación y asesoría a pequeños productores y pues a personas de la comunidad que tengan ese interés en saber de dónde vienen los alimentos, ¿no? Y que podamos pues apoyarles ahí, pues impartiéndoles ese conocimiento y principalmente creando grupos para el intercambio de saberes y sentipensares, porque pues sí, una cosa es tener un huerto y producir alimentos, pero algo también bien importante pues es el intercambio, ¿no? Como el intercambio de saberes y también el fortalecimiento del tejido social. Excelente. Y bueno, hablando de este fortalecimiento de saberes y tejido social,
Isabel, ¿tú consideras que hay alguna relación entre la salud del suelo, la salud de los cultivos, la humana y la de los ecosistemas? Claro, un suelo sano implica un alimento sano y un alimento sano implica una vida sana, una vida saludable, ¿no? Si nosotros tenemos un suelo contaminado, por ende, lo que vamos a estar produciendo muy probablemente también va a estar enfermo, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros comemos algo enfermo? Pues indudablemente nuestra salud se va a deteriorar, ¿no? Entonces, claro que todo está íntimamente relacionado, diría yo, y pues justamente la agroecología lo que busca es el bienestar del binomio planta-suelo, ¿no? Porque de esa forma asegura que nosotros pues podamos ejercer nuestra soberanía alimentaria y que pues nuestros alimentos sean sanos. Interesante. Estimado Rubén, una pregunta un poco relacionada con su granja. Sabemos que usted ya viene produciendo agroecológico, pero no es sencillo, ¿verdad? ¿O es muy difícil, es complicado? ¿Cuáles son las dificultades o los impedimentos más importantes que se presentan al momento de realizar este tipo de transiciones? Sí, ese es el momento crítico, porque tú tienes la idea y pones los elementos para manejarlo de manera agroecológica, pero puede ser un lunar rodeado de otro tipo de explotaciones en donde no hay este equilibrio que tú persigues en tu parcela, ¿no? Entonces, quizá a mí me tocó, los primeros 2 o 3 años fueron bastante difíciles. Y ahí es donde uno debe ser resiliente porque te puede rajar, ¿no? De momento dices, híjole, no existe este equilibrio que yo quisiera, entonces no hay autorregulación del agroecosistema, me está costando mucho. Okay. Y si no tienes esa fortaleza y esa convicción, a lo mejor dices, no, basta, lo voy a hacer de otra manera y puedes empezar a aplicar químicos, ¿no? Entonces, esa primera etapa es difícil, esa etapa de transición, en este caso de ir usando otro tipo de insumos, olvidarse de los fertilizantes químicos, olvidarse de los pesticidas químicos, todo eso al principio lo hace difícil. Hasta las críticas de algunas personas, ¿no?, de tu alrededor que te dicen, bueno, ¿y para qué te quiebras la cabeza si hay otra forma de producir más fácil, más práctica, ¿no? Entonces necesitas primero concientizarte tú mismo de lo que quieres y luego, por supuesto, tener los conocimientos de cómo lo puedes lograr. Claro. La biodiversidad es importantísima para lograr ese equilibrio. Si no tienes biodiversidad y sigues con un monocultivo, entonces no vas a alcanzar la sustentabilidad, ¿no? Claro. Isabel, ¿tú has identificado algunos otros impedimentos para pasar de esta transición de convencional a agroecológica? Por ejemplo, la forma en que nosotros como consumidores vemos la diferencia entre los productos en el mercado, ¿no? Claro. Muchas veces, y por el estigma que uno tiene, por ejemplo, de que pues en los mercados va como la gente de bajos recursos, ¿no?, a obtener sus alimentos, y en los supermercados va la gente con mayor adquisición económica y pues a comprar supuestamente como los alimentos pues mejor dotados, cuando en realidad pues tenemos que cambiar todo este paradigma, ¿no?, en el que hemos estado viviendo durante muchísimos años, en que una fruta, una verdura, para ser buena tiene que estar completamente perfecta, debe ser brillosa, muy grandota, con un color súper brillante, porque cuando nosotros empezamos a producir de forma agroecológica, nos damos cuenta que en realidad esas frutas, esas verduras, no siempre son así, ¿no? De repente tienen algunas manchitas, algunas rayitas, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean malos, ¿no? Claro. Sino que, pues, naturalmente así son, ¿no? Ese es uno. El otro, como lo decía el doctor, estamos muy bombardeados, ¿no?, por la cantidad de alimentos que tenemos que producir, por el costo económico, porque en algunas ocasiones lo agroecológico sí cuesta un poquito más, pero no es que cueste más porque somos careros, ¿no?, sino que cuesta más porque también se cobra ahí el valor agregado, ¿no?, de el cultivar pues de esa forma, ¿no? Claro. Entonces, pues esas son algunas cuestiones que yo vería. Ahora vamos a pasar a una sección de nuestro programa que le llamamos Pequeñas Acciones y Grandes Cambios. Es una sección muy especial donde nosotros le preguntamos a ustedes, los expertos, y para que lo pasen también a la ciudadanía, quienes nos oyen,
¿qué pequeñas cosas pueden hacer, qué pequeñas acciones pueden hacer las personas, pero que pueden detonar en grandes cambios? Uy, caramba, pues, ay, Dios mío, ojalá, así como ahora existen sellos en las etiquetas de los alimentos para saber qué tienen en algunos valores altos que hacen daño a la salud. Uy, ojalá y la gente y en general todos exigiéramos, ¿no? Cómo conocer los residuos tóxicos que pueden tener nuestros alimentos que adquirimos, ¿no? Ok, muy bien. Isabel. Pues como consejo yo diría que pues invitar a la reflexión, ¿no? Okay. Siempre antes de consumir, antes de adquirir cualquier cosa, no solamente en cuanto a la producción, no solo en cuanto a los alimentos, sino también cualquier otro servicio que nosotros adquirimos o prestamos, preguntarnos de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Okay. Esas dos preguntas son claves para conocer, bueno, nuestros alimentos, de dónde vienen, quién los produce, a quién se lo compré, quién se queda con el dinero de esa producción y a dónde va, ¿no? O sea, a dónde queremos echar, por ejemplo, los residuos orgánicos que resultan de la cocina, a dónde queremos depositar, qué disposición le vamos a dar a todos esos desechos que consumimos día con día. Y yo creo que cuando nosotros nos hacemos conscientes de esas dos cuestiones, podemos entender muchísimas cosas e incluso nos van a dar ganas de cambiarlas. Claro. Para quienes nos ven, nuestros oyentes, ¿cómo pueden contactarlos a ustedes, a su granja? ¿Cómo pueden contactar a Isabel para una asesoría técnica, para la implementación de un nuevo huerto escolar? A ver, Rubén. Bueno, la forma más directa sería por teléfono. Muy bien. Y con todo gusto atendemos, incluso invitamos a que nos visiten allá en la Congregación Lechuguillas, municipio de Vega de Alatorre, Veracruz. Excelente. Isabel. Bien, pues a mí me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram aparezco como Ixase, como la terminación de una planta, y pues también en los huertos comunitarios donde incido. Actualmente incido en 5, uno de ellos se encuentra en el Centro Escolar Preparatoria Jalitic, ubicado en Mártires de Jalapa, otro ubicado en Lomas Verdes, en el Bosque Don Roberto, uno más atrás de los sauces, el Huerto Amán, otro llamado Tlapantli Atoctli, muy cerca de la Clínica 11 del IMSS, aquí en el centro de Jalapa, y otro arriba del barrio Jalitic, en una azotea que se llama Mis Emplas, es un instituto gastronómico y bueno, pues en esos huertos me encuentro casi todos los días, así que pues por ahí me pueden buscar. Muy bien, muchas gracias. Y bien, esto ha llegado a su final. Hemos platicado un montón de temas. Nos vamos con mucha satisfacción por todos los diálogos que hemos estado desarrollando en esta ocasión. Y bueno, yo quisiera preguntar a la conciencia si hay algo que agregar. Es hora de la frase del día que invita a la reflexión. Y esta es: no importa qué tan urbana sea tu vida, tu cuerpo siempre dependerá de la tierra. Muy bien, un poco como para irnos con esa reflexión. Pues ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima emisión y recuerden, ser consciente está en tu mente y la acción es tu decisión.